Circuitos en serie. Son aquellos circuitos donde la terminal de un componente conecta directamente con la terminal de otro componente. Corrientes en circuito en serie. Las corrientes en el circuito en serie son exactamente las mismas en todo el circuito. Para medir una corriente en circuito en serie, solo basta con abrir el circuito y hacer nuestra medición. Voltaje de circuito en serie. En nuestros circuitos en serie los voltajes varían. Para medir los voltajes en un circuito en serie colocamos el multímetro en paralelo con el componente. En este caso vamos a medir de 1 a 20 voltios en nuestra escala del multímetro. En nuestra R1 tenemos 1,57 voltios, como lo podemos ver en el calculador, es muy parecido. En la R2 tenemos un cálculo de 4,36 y en nuestro cálculo 4,29. Y por último en la R3 tenemos un voltaje de 2,9. En nuestros cálculos matemáticos será 2,86. Y el voltaje total sería 8,86. Resistencia de circuito en serie. Para medir una resistencia en un circuito en serie, primero seleccionamos la escala, en este caso son kiloohmios, seleccionaríamos 20 kiloohmios. Para medir la resistencia colocamos nuestro multímetro en paralelo con el componente. Como podemos ver, nuestra R1 marca 1,18 kiloohmios, lo que corresponde a 1,2 kiloohmios. Para nuestra R2 tenemos una resistencia de 3,28 kiloohmios, lo que correspondería a 3,3 kiloohmios. Y para nuestra última resistencia vemos que está exactamente igual a la que tenemos anotada, 2,19. Y por último, para la resistencia total tomaríamos las tres resistencias. Esto daría 6,66 kiloohmios, que sería cerca a 6,7 kiloohmios. Estos son circuitos resistores en paralelo. Su característica principal es que las resistencias comparten sus dos terminales. Como podemos apreciar aquí, estas tres resistencias están unidas por sus dos terminales. Para hallar el valor calculado de la resistencia total de un circuito en paralelo necesitamos la siguiente fórmula. Resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Las resistencias que vamos a usar en este caso van a ser de 2,2 kiloohmios, de 3,3 kiloohmios y de 6,2 kiloohmios respectivamente. Una vez reemplazados los valores, vamos a dividir esta operación en dos. Vamos a resolver primero esta parte de abajo, la cual se llama conductividad. Para sacar la conductividad vamos a hacer la siguiente operación. 1
dividido 2,2 kiloohmios más 1 dividido 3,3 kiloohmios más 1 dividido 6,2 kiloohmios. El resultado en este caso nos dio 0,0092 siemens, el cual siemens es la medida de la conductividad. Ya sacado este resultado, vamos a proceder a sacar la resistencia total, que es igual a 1 sobre 0,0092 siemens, y el resultado en este caso fue de 1086,95 ohms. Para hallar intensidad en un circuito en paralelo, necesitamos primero abrir el circuito. Este cable ya está movido porque este cable iba en esta ranura. Para medir la intensidad necesitamos conectar este cable al punzón en positivo y este cable se pone en negativo en cualquier parte. Luego de hacer la medición se halla una intensidad de fuente de 7.5 miliamperios. Para hallar la intensidad calculada de un circuito en paralelo necesitamos esta fórmula. Intensidad de fuente es igual a voltaje sobre resistencia total. En este caso nuestro voltaje es de 9 voltios y nuestra resistencia total es de 1086,95 ohms. Esto da como resultado 0,0083 amperios o 8,3 miliamperios. Recordemos que en los circuitos en paralelo el voltaje es el mismo, pero la intensidad cambia. En este caso tendremos que hallar las diferentes intensidades con la ley de Ohm, como fue en el caso anterior. Intensidad 1 es igual a voltaje sobre resistencia 1, que en este caso es 9 voltios sobre 2,2 kiloohmios, que esto da 4,1 miliamperios. Intensidad 2 es igual a voltaje sobre resistencia 2, que en este caso es 9 voltios dividido 3,3 kiloohmios, y esto da como resultado 2,7 miliamperios. Para la intensidad 3 hallamos voltaje sobre resistencia 3, que en este caso es 9 voltios dividido 6,2 kiloohmios, que como resultado da 1,5 miliamperios. Para comprobar si esta operación, las siguientes operaciones de la intensidad fueron correctas, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. En este caso recordemos que la ley de Kirchhoff es la suma algebraica de las entradas y las salidas de corriente, que son iguales a 0. En este caso vamos a usar intensidad de la fuente menos intensidad 1 menos intensidad 2 menos intensidad 3, que esto debe dar como resultado 0. Reemplazamos los valores por los siguientes: 8,3 miliamperios, que es la intensidad de la fuente, menos 4,1 miliamperios, menos 2,7 miliamperios, menos 1,5 miliamperios, y esto da como resultado 0. Para hallar la intensidad en cada una de las resistencias necesitamos primero poner el cable COM aquí en tierra, en negativo, y el cable positivo, que es este, en este caso lo vamos a poner justo acá en la resistencia, directamente en la resistencia. Podemos ver que en este caso da una intensidad de 3,36 miliamperios. El procedimiento puede seguir con cualquiera de las resistencias, siempre y cuando el circuito esté energizado y se quite una de las patas de la resistencia. Circuito mixto. Circuito mixto es la unión entre circuito en serie y circuito en paralelo. Como podemos ver, estas dos resistencias están en serie, mientras estas dos están en paralelo.
A continuación les voy a mostrar qué fórmulas deben usar cuando está en serie y cuando está en paralelo. En este caso, previamente ya nombraba R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Podemos ver que R4, R5 y R6 están en serie, por lo tanto vamos a usar esta fórmula que vamos a pasar a sumarlos. Cuando está en serie se suman las R's, que nos daría el igual de la R sub A. Le nombramos sub A porque es la sumatoria de estas dos. Ahora, cuando está en paralelo, cambia la fórmula. Entonces, al tener estas tres sumadas, desaparecerían estas dos, dejando esta RA unitaria con el valor de las tres, que pasaría a quedar en paralelo con la R2. Entonces, decimos que R2 multiplicado por la RA, como la muestra la fórmula acá, R2 por RA, y abajo lo vamos a sumar, R2 más RA, que ese resultado lo vamos a dividir, o sea, el resultado que nos bote la multiplicación, lo vamos a dividir por el resultado que nos va a botar la suma, dándonos el total de la RB. Como ya mencioné anteriormente, cuando ya hayamos hallado previamente la RA y la RB, por lo tanto vamos a usar el circuito equivalente, que nos indica la desaparición de este sector, dejándonos como tal estas tres resistencias que, si podemos ver, claramente están en serie. Entonces vamos a proceder a sumarlas como lo indicaba la fórmula en serie, que eso nos daría la RT. Para culminar con el tema de las resistencias, ahora les voy a mostrar cómo sacar la resistencia total con el multímetro. Vamos a tomar un cable con punta y lo vamos a poner en el inicio de la resistencia del circuito y otro al final, que así nos marca la resistencia total, que en este caso son 537 kiloohms. Ahora les voy a mostrar cómo medir con el multímetro voltaje sobre la resistencia. Hay que tener en cuenta que previamente nuestro circuito debe ser energizado, que en este caso es con una batería de 9 voltios. Además, también tenemos que tener en cuenta sus polaridades, que en este caso la polaridad negativa es el color blanco y la polaridad positiva es el color azul. Lo mismo con nuestros cables con punta, en este caso la polaridad negativa va a ser el color blanco y la positiva el amarillo. Entonces vamos a medir la resistencia, el voltaje sobre la resistencia 1. Sería la siguiente panel. Que, como podemos ver, en nuestro multímetro nos marca 1 voltio. También vamos a ver cómo medir el voltaje total sobre las resistencias. Lo mismo, vamos entonces a fijarnos que nuestros polos estén correctamente conectados, negativo con negativo y positivo con positivo, teniendo en cuenta que tiene que ser de un extremo al otro extremo, que en nuestro multímetro nos marca un valor aproximado de 9.42 voltios. Ahora vamos a ver cómo calcular el I de la fuente, intensidad de la fuente. Entonces, primero que todo tenemos que abrir nuestro circuito, que separamos el cable positivo, lo separamos del conector, y positivo, y bueno, nuestro cable con punta blanco va a estar midiendo la R1 antes de la resistencia, para así hallar nuestra I de la fuente, que en multímetro nos marca 17.3 microamperios. Ahora vamos a aprender a cómo hallar la I2, teniendo en cuenta que cerramos nuevamente nuestro circuito, además lo energizamos previamente totalmente. Ahora nuestro cable con punta positivo lo vamos a colocar en el final de la resistencia 1, mientras nuestro cable negativo lo vamos a poner al final de nuestra resistencia 2. Todo esto para hallar I2, que nos va a servir para hallar el voltaje sobre las resistencias que están acá, que en este caso nuestro multímetro nos marca
Hoy les voy a enseñar a cómo hallar potencia en un circuito mixto. Pero tenemos que tener en cuenta que en un circuito mixto tenemos dos intensidades. En este caso, en este circuito, tenemos la intensidad 1, que está en este pedazo de acá, que podemos ver, y la intensidad 2, que está acá. Entonces, nuestra fórmula para hallar potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso, para hallar la P1, o sea, potencia 1, nuestro voltaje, que son 9 voltios, por intensidad 1, que en este caso es 1,45 amperios. Entonces procedemos a multiplicarlos y nos da 13,5 watts. Acuérdense que potencia es para hallar watts, vatios. Ahora para hallar la P2 es lo mismo, voltaje, los 9 voltios, por la intensidad 2, que en este caso intensidad 2 es igual a 0,000163 amperios. Los multiplicamos y respectivamente da 0,0001467 watts.